¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este módulo correspondiente a Seminario 1. Es muy importante que escuchemos y sepamos muy bien qué cosa vamos a hacer en este seminario. Primero que nada, vamos a hablar acerca de lo que es ciencia, lo que es investigación, lo que es protocolo, porque es muy importante tener claro todos estos elementos y todos estos conceptos. Es necesario, muchachos, que ustedes no tengan duda al respecto de lo que hacer. Para ello, bueno, vamos a estar apoyándonos con algunos materiales videográficos, con algunos materiales impresos, ¿sí?, de manera electrónica, y por supuesto con algunos materiales que tienen que ver con diapositivas, las diapositivas que van a estarse proyectando a lo largo de esta intervención. Entonces, yo quiero invitarles, primero que nada, a que nos dispongamos a tener una actitud de aprendizaje en este módulo, porque eso es muy importante y necesario para iniciar un proceso de investigación. Tener una actitud para escuchar a los de enfrente o escuchar al de enfrente en ese sentido. Eso es uno de los primeros pasos también. Estar dispuesto a dejarse guiar. Esto implica a escuchar las sugerencias o los comentarios de mi asesor, de mi profesor, etcétera, etcétera. Esa parte es muy importante que la tomemos en cuenta y la tengamos clara para poder llegar a lo que queremos llegar. Y también es conveniente que nos quede muy claro qué es lo que vamos a hacer. Primero que nada, quiero empezar hablándoles de que en metodología tenemos muchos elementos. La metodología es una materia que es común a todas las áreas del conocimiento. ¿Qué implica esto? Que en todas las áreas del conocimiento debemos de hacer investigación, nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a indagar precisamente, que es uno de los elementos importantes de este proceso. Entonces es muy conveniente que pensemos que independientemente de que yo sea abogado, independientemente de que yo sea médico, que yo sea ingeniero, que yo sea contador, la metodología es una disciplina, es una ciencia que nos es necesaria en todas las demás áreas del conocimiento. Eso es algo que no podemos perder de vista. Otra cosa que no podemos perder de vista también es que la metodología es un área del conocimiento que debemos de tomar en cuenta y pensar que para trabajar un proceso de investigación no nada más me voy a centrar en mi área de conocimiento, es decir, si yo soy abogado no nada más me voy a centrar en las cuestiones que marca el derecho, no, tengo que ver más allá en ese sentido y pensar, bueno, qué áreas o qué otras disciplinas se relacionan con mi área, que en este caso sería el derecho, por el ejemplo que estoy poniendo. Si yo soy ingeniero, ¿qué otras disciplinas se relacionan con mi área de conocimiento? Si soy contador, si soy administrador, la profesión que hayamos elegido o el programa académico que estemos estudiando, es muy importante que siempre veamos más allá. No nos quedemos nada más en nuestro nicho de conocimiento relacionado con la disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque todo nuestro nicho de conocimiento se relaciona con otros aspectos necesarios e importantes. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a hacer una investigación en el ámbito del derecho, bueno, seguramente el tema que yo voy a trabajar se relaciona con historia, se relaciona con sociología, con antropología, con economía tal vez,
con alguna cuestión de psicología. Entonces, todo esto es lo que yo debo de tomar en cuenta y no circunscribirme nada más a que es que yo soy abogado y mi trabajo tiene que nada más que versar sobre cuestiones del derecho. Hoy en día, compañeros, la ciencia está siendo abordada desde puntos trans e interdisciplinares y es algo que no podemos nosotros perder de vista en ese sentido. Y bueno, otra cosa también que vamos a trabajar y a revisar en este seminario, y para ello nos vamos a apoyar de algunos videos en ese sentido, ¿sí? Videos que nos van a servir para saber y conocer de qué es la investigación científica. Vamos a revisar un primer video que nos habla y nos dice qué es la investigación científica y que nos habla y nos menciona también ahí a 3 importantes autores en el ámbito de la investigación científica y en el ámbito de la metodología. Ese video ustedes lo van a poder consultar en la plataforma para que lo puedan ver y checar las veces que sean necesarias. Posteriormente también vamos a revisar un video que tiene que ver con qué es un protocolo de investigación, cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para realizar un protocolo de investigación. Y aquí es muy importante que les diga yo varias cosas respecto a lo que es un protocolo de investigación. Primero que nada, nos debe quedar muy claro que un protocolo de investigación es un documento que nos va a ayudar a organizar la o las ideas que tenemos acerca de un tema de investigación que nos interese a nosotros, ¿sí? No es el trabajo de investigación propiamente dicho, es así un primer acercamiento con él o los temas que a mí me interesa investigar. Y aquí para esto también, bueno, nos vamos a apoyar en algún video que ustedes también podrán ver y podrán consultar en la plataforma que les estoy comentando. Otra cuestión importante también que ustedes deben de tomar en cuenta es cómo elegir un tema de investigación, ¿sí? Esto también es conveniente porque de repente, y a mí me ha pasado como director de tesis, que llega el tesista y me dice: quiero que me diga sobre qué investigo. Y eso no puede ser. El director de tesis, el asesor de tesis o de documento para obtener el título o un grado académico es una persona que acompaña al investigador, al estudiante durante el trayecto, pero no le dice qué tema debe de trabajar, qué tema debe de elegir. Recuerden que esa es una decisión personal y son ustedes quienes tienen que tomar la decisión respecto del tema que vayan a investigar. Y aquí sí es muy importante que yo les comente varias cosas. Primero, el tema que ustedes van a investigar, de preferencia que sea un tema relacionado con su área del conocimiento, relacionado también con el programa académico que hayan estudiado, sea licenciatura o sea un posgrado, que sea un tema que realmente les interese, les apasione, les guste el tema. Esa es una parte importante que no podemos hacer a un lado. Y sobre todo, muchachos, que sea un tema al cual ustedes tengan fácil acceso a documentos impresos, documentos electrónicos, porque a veces nos interesa mucho un tema o seleccionamos un tema porque está de moda nada más, pero resulta que hay muy poco indagado sobre ese tema. Y uno de los primeros problemas que nos encontramos es dónde voy a tener fuentes de información, que esa es una parte muy importante, ¿sí? No nada más, repito, elijamos un tema porque está de moda o porque mi compañero o compañera va a hablar sobre esta, pues yo también quiero hablar sobre esto. No, es muy conveniente y es muy importante que el tema de investigación
repito, sea un tema que se relacione con nuestra área de conocimiento, se relacione con el programa académico que estamos estudiando o que hayamos estudiado, que sea un tema también que se relacione con mucho material impreso, mucho material electrónico, que sea un tema que de preferencia otros ya hayan indagado sobre ese tema, que sea un tema que realmente me guste, me llame la atención, me apasione en ese sentido. Esos son elementos, compañeros, que debemos de tomar en cuenta. Y ustedes van a checar también un video que se llama cómo elegir un tema de investigación, en donde nos van dando algunos tips y algunos elementos para que sea más fácil elegir tema de investigación, ¿sí? Entonces, esto es en buena medida lo que vamos a hacer y lo que vamos a trabajar y a revisar. Y para ampliar un poco más en este sentido, algo también muy importante que nosotros debemos de saber y conocer cuando estamos en este proceso de selección de tema, de investigación, cuando estamos viendo a ver qué tema me gusta, sobre qué investigo, qué pienso que me puede atraer. Hay algunos aspectos en los cuales nosotros podemos tomar referentes. Por ejemplo, muchachos, alguna materia que ustedes hayan cursado en el programa que están trabajando o que trabajaron, o algún tema de alguna materia también. Ese es un buen elemento que podemos tomar para elegir un tema de investigación. O si nosotros ya estamos insertados en el ámbito laboral, algo que debemos hacer siempre es observar a nuestro alrededor. ¿Qué pasa en mi contexto laboral? Hay cosas, hay metodología, se llaman como indicadores empíricos que nos dicen que en un proceso, en una situación o en un ambiente puede haber un problema, y un problema de investigación que requiere de solución. Entonces lo único que tenemos que hacer, compañeros, es sentarnos a observar nuestro contexto, sentarnos a observar a nuestro alrededor. Eso es algo que como investigadores debemos de saber y debemos de aprender a observar. Eso es importante, porque en la observación que hagamos así de nuestro contexto, nosotros empezamos ya a recopilar información, empezamos a obtener datos de que algo está ocurriendo, de que algo está pasando, ¿sí? Y si a partir de esa observación o esas observaciones que hacemos, nosotros nos empezamos a hacer preguntas, eso, compañeros, es una buena señal, es una señal inequívoca de que ahí hay un probable problema de investigación que requiere ser resuelto. Les repito, a esto en metodología se le llama cuestiones empíricas, observaciones empíricas en ese sentido. Pero no, una vez que ya hicimos esto, no nada más debemos de quedarnos con lo empírico, sino que bueno, ya tenemos algunos referentes y entonces tenemos que empezar a dar el segundo paso, por decirlo de esta manera. Y entonces tenemos que empezar a revisar, como dice ahí la diapositiva, fuentes de información, ¿sí? En este sentido. Y en este concepto de fuentes de información, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de fuentes de información dependiendo de en qué medio están publicados. Por ejemplo, los libros son fuentes de información impresa, o como le llaman algunos autores, materiales impresos, ¿sí? Y es todo lo que está impreso: un libro, un artículo, una revista, cartas, memorándums, mensaje, periódicos, diarios, proyectos de investigación de otros colegas, tesis, datos estadísticos. O sea, vamos a entender que
Un material impreso o documentos impresos son, repito, todo aquello que está plasmado en un papel, ¿sí? Y a lo cual pues podemos tener acceso yendo a una biblioteca específicamente, ¿sí? Esa es una parte importante en ese sentido. Otro tipo de materiales también a los cuales nosotros podemos recurrir, y hoy en día es una fuente de consulta muy solicitada, son los materiales electrónicos. Y bueno, como materiales electrónicos vamos a entender todo aquello que nosotros encontramos en un sitio web. Por ejemplo, sabemos hay buscadores, probablemente el buscador más común que todos conocemos es el Google, ¿sí? Pero no es el único, hay otros buscadores. Aquí hay algo muy importante, compañeros. Debemos de aprender a buscar, porque si no, si ustedes teclean en Google algún término, algún concepto, aparece una larga lista, a veces, de millones de documentos electrónicos. Y por supuesto que esto no nos daría tiempo de revisarlos todos. Entonces debemos de aprender a hacer búsquedas especializadas. A lo mejor al principio, ¿verdad?, vamos a empezar con conceptos muy amplios, pero poco a poco, conforme vayamos leyendo documentos impresos o documentos electrónicos, tenemos nosotros que ir limitando esos conceptos, definiendo mejor esos conceptos para que al momento de hacer búsquedas nos resulte más fácil y no perdamos tanto tiempo revisando esta parte. Y aquí, por ejemplo, un aspecto esencial en los documentos electrónicos pues es la tecnología. Por supuesto, ¿verdad? Cualquiera que tenga una computadora con acceso a internet puede entrar a un buscador y buscar lo que sea. Hoy día la información está a un clic o a un enter de distancia, y eso, compañeros, hay que saberlo aprovechar. Y entonces repetimos, como materiales electrónicos vamos a entender todo aquello que nosotros podamos encontrar en un sitio web. Y aquí también debo hacerles una recomendación: debemos de tener cuidado qué tipo de sitios consultamos, porque hay sitios muy confiables, hay sitios, por ejemplo, el sitio de algún instituto de investigación, el sitio de alguna universidad, algunas bibliotecas que son gratis y uno puede entrar. Estamos hablando de sitios confiables. ¿Y esto qué implica? Que la información plasmada en esos sitios es información en la cual nosotros sí podemos apoyarnos. Sitios en los que cualquier persona puede escribir, cuidado con eso, porque muchas veces se escriben cosas, se publican cosas que no son ciertas, que no tienen una base científica y no son tan verídicas. Y nosotros lo tomamos como reales. Y recuerden que en investigación todo lo que se diga debe de ser comprobado. Por favor, no perdamos eso, ese punto de vista, para que evitar estar trabajando con datos falsos. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Sitios, por ejemplo, como Wikipedia, es un sitio no confiable, porque les repito, ahí cualquiera puede escribir. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de consultas. Yo lo que les recomiendo es que mejor busquemos en institutos de investigación, en páginas de centros de investigación, en páginas de universidades, en sitios de bibliotecas. Hay algunos gratuitos, claro, la mayoría son de acceso restringido, es decir, que uno tiene que pagar para poder accesar, pero créanme que vale la pena. A veces uno no estamos en este país muy acostumbrados a invertir en esta cuestión de la información y de la comunicación. Entonces sí es conveniente, sí es necesario que por favor tengamos mucho cuidado en ese sentido, ¿sí?
Otro tipo también de materiales que nos son muy útiles y que nos pueden servir como fuente de consulta son los denominados materiales gráficos. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos y hablamos de materiales gráficos? Estos materiales gráficos pueden ser impresos o pueden ser electrónicos. Aquí no hay esa diferenciación. Y bueno, estamos hablando específicamente de fotografías, ¿sí? Estamos hablando de pinturas, y siempre y cuando sean fotos o pinturas o imágenes que realmente nos estén aportando, nos estén proporcionando información respecto de lo que nosotros estamos investigando. Eso es algo que no podemos perder de vista, compañeros, ¿sí? Entonces, hasta ahora, recapitulemos, llevamos 3 tipos de materiales: materiales impresos, materiales electrónicos y materiales gráficos. Un siguiente tipo de materiales que nos puede servir también como fuente de consulta son los materiales audiovisuales, las grabaciones o podcasts, como le llaman ahora, ¿sí? Estas fuentes son audios, videos, entrevistas grabadas, ponencias, conferencias, todo esto que esté grabado en algún medio, ya sea a partir de nuestro teléfono celular o en algún audiocassette, que creo que ya casi no se usan, ni nada de esto, pero todo esto son fuentes de información también, y por supuesto que son materiales que nos pueden ser de mucha utilidad, ¿sí? Hoy día quienes hayan revisado ya, por ejemplo, las últimas versiones de APA ya toma en cuenta como fuentes de información a las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, de acuerdo con APA, ya es una fuente de información. YouTube también ya es una fuente de información en ese sentido. Pero les repito, hay que tener mucho cuidado con qué cosa es lo que seleccionamos de este tipo de fuentes de información, para no caer en errores. Y entonces, tomando como referente estos materiales de los que hemos hablado, nosotros podemos hacer una clasificación de ellos. Y entonces vamos a encontrar los que se denominan fuentes de información primaria. ¿Cuáles son las fuentes de información primaria? Bueno, son todas aquellas fuentes impresas, electrónicas, gráficas o audiográficas que nos van a proporcionar datos nuevos y originales acerca de un área de conocimiento. Esas van a ser las fuentes de información primaria. Y por supuesto, esas fuentes de información primaria, repito, pueden ser impresas, pueden ser electrónicas, pueden ser fotografías, pueden ser audios, pueden ser todas estas. Tenemos también una segunda clasificación, las denominadas fuentes de información secundaria. ¿Y cuáles van a ser estas? Son toda aquella información, todos aquellos datos que han sido tomados de otra fuente y que nosotros las hemos reorganizado, analizado, criticado o argumentado en un nuevo documento o en un nuevo trabajo, ¿sí? Es decir, aquí nosotros no, y lo maneja la diapositiva, no es que sean fuentes no originales, sí son fuentes originales, pero digamos que ya son fuentes que consultamos de alguien que ya consultó, que ya fue directamente a la fuente y consultó, ¿sí? Esas son, es información auténtica, es información válida, pero a lo que me refiero es que nosotros investigadores no vamos directamente al lugar donde están ocurriendo los hechos, sino que podemos tomar un reporte de investigación de alguien que fue directamente al lugar, y a partir de lo que escribe en ese reporte yo retomo algunos datos. A eso se le llama fuentes de información secundaria, y es válido recurrir a ellas en la investigación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para
seleccionar estas fuentes de información. Que esa es una parte muy importante, saber seleccionar las fuentes, ya decíamos hace un momento, porque si no sabemos seleccionar las fuentes, vamos a perder mucho más tiempo ahí leyendo, revisando, seleccionando. Y entonces, ¿qué es lo que debemos revisar? Primero que nada debemos determinar su valor. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Debemos de estar 100% seguros que los datos, que la fuente es auténtica. Aquí voy a utilizar una expresión muy popular. Es un refrán que dice: si yo digo que la burra es parda, es porque estoy montado en ella y tengo los pelos en la mano. ¿Sí? Es decir, si yo en una investigación estoy aseverando algo, es porque estoy 100% seguro de que así es. No puedo suponer en investigación. Por eso, lo recomendable en investigación, aunque no siempre sea lo único que se hace, es acudir a las fuentes primarias de información. Repito, acudir a fuentes secundarias no está mal, pero muchas veces es información que ya fue procesada por alguien más. Es válido, ¿sí? Pero lo recomendable, compañeros, es que nosotros vayamos directamente al origen para que tengamos información de primera mano. Entonces, a eso nos referimos cuando algo que debemos de tomar en cuenta es el valor de la información, el valor de la fuente que estamos nosotros trabajando, ¿sí? Que sean fuentes realmente 100% confiables en este sentido. Y bueno, ya que tenemos todas estas fuentes, todos estos elementos, todos estos aspectos, debemos también de preguntarnos, bueno, como investigador, ¿hasta dónde quiero llegar con mi investigación? Es decir, ¿qué tan profunda quiero hacer mi investigación? Esa es una parte muy importante que debemos también de tener muy claro desde el principio. En este momento en el que ustedes están, es algo que deben de preguntarse después de haber consultado, después de tener ya ciertos datos empíricos y ciertos datos teóricos. ¿De dónde voy a tener yo datos empíricos? Recuerden, observar mi medio, observar el contexto en el que estoy. ¿Dónde voy a obtener yo datos teóricos? Bueno, de todas estas fuentes que hemos estado comentando y mencionando. Fuentes impresas, fuentes electrónicas, fuentes gráficas, fuentes videográficas, audiográficas, etcétera, etcétera. De ahí voy a obtener. Y ya que más o menos tengo un panorama más concreto acerca de lo que quiero, entonces sí me preguntarme, bueno, ¿qué tan profundo quiero llevar mi investigación? Esa es una parte importante y conveniente. Y aquí marcamos un cuadro que nos habla de específicamente 4 niveles de profundidad y las características de cada uno de estos niveles. Bueno, el primer nivel es un nivel básico, así, hablando en estos términos, por encimita, podríamos decir, es lo que se llama nivel de profundidad exploratorio. ¿Y cuáles son las características de este nivel de profundidad? Bueno, es cuando nosotros vamos a indagar. No sabemos nada acerca del tema, ¿sí? No conocemos el tema, entonces voy a ver qué hay al respecto del tema. Voy a indagar. ¿Qué empiezo a indagar? En fuentes impresas, fuentes electrónicas, fotografías, fuentes gráficas, fuentes audiográficas, etcétera, etcétera, ¿sí? Para tener más o menos una idea de qué es, de qué se trata. Y por ejemplo, les pregunto, compañeros, y también pregúntenselo, esto es como para que lo reflexionen ustedes. Cuando van a ir a un lugar que no conocen, ¿qué hacen? Algunos de nosotros, ¿verdad? Hoy en día, bueno, nos metemos al buscador, buscamos referentes importantes. Si voy a ir a visitar una ciudad que no conozco, bueno, ¿cuáles son los sitios de importancia? Sitios turísticos, sitios históricos, si me interesa conocer museos, ¿qué museos hay?
si me interesa en la noche irme por ahí a bailar o a tomar una copa, a lo mejor, bueno, qué antros, qué lugares, etcétera. Bueno, esto que les comento es un estudio exploratorio, es decir, vamos a indagar qué hay al respecto de. Ya que estamos en el lugar, empezamos a inspeccionar, empezamos a ver, ¿sí? Empezamos a conocer un poco más. Eso, compañeros, es un estudio exploratorio. Y bueno, ya fuimos al lugar, ya vimos, ya indagamos, ya inspeccionamos, regresamos a nuestra casa y le contamos a nuestros amigos, a nuestras amigas, no, fíjate al lugar y fíjense que hay un lugar así, asado, blanco, negro, azul, que mide tanto, pesa tanto. Empezamos a hacer descripciones de lo que vimos, descripciones de lo que escuchamos, descripciones de lo que probamos, descripciones de lo que visitamos. Esto implica el segundo nivel de profundidad en una investigación, que es un estudio descriptivo. Es cuando yo voy, indago sobre algo, lo veo, lo conozco, lo pruebo y después vengo a hablarles a los demás, a describirles a los demás qué es, a qué sabe, de qué se trata, cuánto mide, cuánto pesa, de qué color, etc. Hablo de las características físicas y cualitativas de eso que fui yo a ver y que fui a conocer, ¿sí? Digamos que es un estudio primero exploratorio, que es por encimita. Voy, conozco, indago, me traigo información y entonces esa información la comparto con mis amigos, que normalmente pueden ser fotografías, videos, audios que grabamos ahí nosotros, ¿verdad? Paseando, comiendo, comprando, etcétera, etcétera. Eso es un estudio descriptivo. El tercer nivel de profundidad en este aspecto es lo que se llama estudio correlacional, ¿sí? Aquí quiero hacer mención de lo siguiente. En los dos primeros niveles de profundidad no necesariamente tenemos que probar nada, no hay nada que probar a nivel de, aquí ya voy a incluir un término, a nivel de hipótesis, es decir, no necesariamente debemos de probar una hipótesis. En el primero solamente voy, indago, veo, pregunto, traigo datos y ya que regreso, ¿verdad? Cuento, platico, miren, es así, probé, comí, subí, bajé, entré, salí, es muy bonito, vayan, lo recomiendo. Eso es un estudio descriptivo. En un estudio correlacional, que es el tercer nivel de profundidad, aquí sí necesariamente, compañeros, debe de haber una hipótesis y es algo que nosotros debemos de probar, ¿sí? Entonces, y es una hipótesis también que debe de tener cuando menos dos variables, una variable independiente y una variable independiente, en donde mi trabajo como investigador va a ser determinar el coeficiente de correlación que se llama, es decir, qué tanto una variable afecta a la otra, qué tanto una variable es la causante o la responsable de que ocurra la otra variable, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos muy claro y que sepamos, ¿sí? Es decir, aquí necesitamos determinar como decía yo hace un momento, el coeficiente de correlación. Y para esto, en este tipo de estudios, necesariamente tenemos que utilizar procedimientos estadísticos. Es un estudio más completo, es un estudio ya con mayor profundidad, ¿verdad? Porque aquí debemos de determinar si realmente la presencia de una variable hace que exista la otra o no. Eso también puede ser. Y por último, compañeros, el nivel de profundidad es lo que se llama nivel de profundidad explicativo, donde nosotros ya debemos de empezar a establecer causa-efecto de las cosas, es decir, empezar a dar explicaciones del cómo, del cuándo, del por qué ocurre lo que está ocurriendo, ¿sí? Eso es ya tener un conocimiento amplio, tener un conocimiento profundo y entonces atrevernos a dar explicaciones, a hablar de las causas,
de los motivos, de las razones por las que está ocurriendo el fenómeno que nos ocupa. Entonces, eso, compañeros, es algo que no podemos perder de vista, ¿sí? Y también, bueno, posteriormente viene lo que se llama el estado del arte. El estado del arte es un tema necesario y conveniente en un proceso de investigación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Antes, en metodología y en los protocolos de investigación, inclusive en las tesis que hacíamos, a este apartado se le llamaba antecedentes históricos, antecedentes, simplemente. Bueno, hoy día se llama estado del arte. ¿Y a qué nos referimos en este sentido? Cuando hablamos del estado del arte, nos referimos a que tenemos que hacer una revisión de qué cosa han hecho otras personas respecto del tema que nos interesa investigar. Esa es una parte importante y conveniente que nosotros debemos de tener en cuenta, debemos de tener muy claro, ¿sí? Debemos aquí de estar conscientes que no somos los únicos, ni tampoco somos los primeros que estamos investigando sobre lo que estamos investigando. Antes ya, repito, mucho antes que nosotros, otras personas ya investigaron al respecto, o a otras personas ya están investigando al respecto, en otras latitudes, en otros contextos, ¿sí? Entonces, es muy necesario saber qué están haciendo otros colegas investigadores respecto de lo que nosotros estamos trabajando. A eso, compañeros, se le llama estado del arte. Y aquí no podemos perder de vista que todo esto es una primera acción que tenemos que hacer después de que ya tenemos esto, ¿sí? Y para esto, bueno, es un trabajo exhaustivo también, es un trabajo de búsqueda, es un trabajo de indagación, porque aquí ya es, digamos, un segundo paso, porque ya tengo mi tema más claro y más definido, ya sé lo que quiero investigar. Ahora lo que hago es, bueno, yo ya sé que quiero investigar sobre la influencia de la lactosa en los adolescentes de 15 a 18 años. Bueno, seguramente alguien ya investigó sobre eso, ¿sí? O quiero investigar sobre la aplicación de los protocolos de prevención de la violencia en las escuelas de la ciudad de Jalapa. Seguramente alguien ya investigó sobre eso en las escuelas de la Ciudad de México, en las escuelas del norte del país, en las escuelas del sur, o en alguna otra escuela de alguna otra latitud del continente o del mundo. Entonces lo único que tengo que hacer, bueno, es localizar el reporte de investigación, la tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado de esa persona, y leer, ¿sí? Leer, a ver qué hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, con quiénes lo hizo, todo eso, para yo tener referentes en ese sentido, ¿sí? Eso, compañeros, es lo que se llama estado del arte. Y entonces aquí, para el estado del arte, nosotros debemos de considerar varias cosas. Primero, el estado del desarrollo histórico del tema de investigación. Lo que decíamos hace un momento, nuestros temas de investigación son temas que ya en otros lugares, en otras latitudes, a otras personas le han interesado, y seguramente otras personas ya lo han indagado, ya han hecho reportes de investigación. Lo único que tenemos que hacer es localizar esos reportes o esas tesis para revisarlas y leerlas. Y hoy día con la tecnología, bueno, este proceso es muy fácil de hacer. El siguiente punto es la tendencia teórica del tema. Y aquí se refiere a lo siguiente, muchachos. Yo puedo tener un tema de investigación, pero recuerden que hay muchas teorías que explican ese tema de investigación, el porqué de ese tema de investigación, la ocurrencia de ese tema de investigación. Y entonces, bueno, el estado del arte me va a servir para darme cuenta desde qué teoría lo han abordado, desde qué teoría lo han explicado. A lo mejor yo puedo sumarme a las teorías que ya han utilizado, o decir, no, yo quiero explicarlo desde esta otra
teoría desde esta otra perspectiva, desde esta otra postura epistémica, ¿sí? Es muy válido, pero eso también lo podemos y nos ayuda a decidirlo esta revisión que hacemos de lo referente al estado del arte. Y otro beneficio de hacer esta revisión del estado del arte es el punto que nos menciona ahí la diapositiva, delimitar y determinar un periodo del desarrollo del tema. Y esto tiene que ver, compañeros, con lo que se conoce como delimitación temporal, es decir, de dónde a dónde voy a abarcar esta longitud de tiempo que yo voy a incluir en mi proceso de investigación. Y lo tenemos que decir así tal cual. Esta investigación se realiza de enero de 2019 a enero de 2020. Y entonces yo voy a incluir en mi trabajo de investigación todo lo que ocurra en ese lapso de tiempo, ¿sí? En ese periodo. A eso se refiere. Es muy importante determinar esto, el periodo, la periodicidad, el tiempo. Y eso, compañeros, también lo deciden y lo determinan ustedes. Y entonces, todo estado del arte, como dice aquí, debe de cubrir necesariamente dos fases. Eso es algo que no podemos perder de vista. La primera fase es la heurística, y entonces se refiere esta parte a cuáles serán las técnicas de búsqueda que los investigadores han utilizado sobre el tema, ¿sí? Que yo mismo voy a utilizar sobre este tema. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar reportes de investigación, tesis de licenciatura, maestría, doctorado, sobre el tema que me ocupa, sobre el tema que me interesa investigar? Y la hermenéutica, la fase hermenéutica, que se refiere a la capacidad de describir, interpretar o explicar los textos teóricos de lo dicho, de lo escrito, de lo sentido, de lo plasmado por otros. Es decir, yo investigador debo de tener esta competencia de poder entender, ¿sí? Así fíjense bien cómo lo estoy diciendo, debo de tener esta competencia de poder entender qué es lo que hizo el otro o los otros, por qué lo hicieron, explicar, dar una explicación a partir de lo que ellos estén reportando. Entonces, esas dos fases, compañeros, no podemos perderlas de vista, ¿sí? Es muy importante que nos quede claro. Y entonces, para ayudarnos un poco con esta cuestión del estado del arte, nosotros podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué problemas se han investigado relacionados con el tema? ¿Sí? Porque acuérdense que una cosa es el tema de investigación, pero dentro del tema de investigación hay muchos problemas de investigación relacionados y elaborados a partir de esto. Otra pregunta que nos podemos hacer es la forma en cómo se han definido dichos problemas. Recuerden ustedes que es muy importante definir nuestro problema de investigación, definir los conceptos incluidos dentro del problema de investigación. Las evidencias empíricas, que es lo que yo decía hace un momento, qué es lo que yo veo, así como decimos coloquialmente, a ojo de buen cubero, qué es lo que se ve alrededor, ¿sí? Eso se llama evidencias empíricas, ¿sí? Y después, obviamente, tengo que retomar y revisar las evidencias teóricas, qué dice la teoría al respecto de esto, ¿sí? Y contrastar. Y posteriormente también cuáles han sido los procesos metodológicos que se han utilizado en esos trabajos que estoy revisando. Recuerden, tienen que ser trabajos de investigación ya concluidos, publicados, ¿sí? Sobre el tema que a mí me interesa abordar, que estoy abordando, y eso es algo que tengo que tomar en cuenta y tener muy claro, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la producción? Es decir, cuando hablan aquí de producción bibliográfica, documental, fílmica o eso, se refiere a cuáles fueron las fuentes de estos trabajos.
Y esto lo podemos checar, lo podemos revisar en el apartado de fuentes bibliográficas. Ahí lo podemos trabajar en ese sentido. Y pues bueno, muchachos, hasta aquí quiero yo trabajar esta parte con ustedes. Es algo que vamos a hacer, vamos a revisar. Quiero decirles también que esta parte es una parte donde tenemos que buscar mucho, leer mucho. Es una parte a la que le tenemos que dedicar mucho tiempo, robarle horas al sueño, a la diversión, a la familia, porque tenemos que realmente sentarnos primero que nada a buscar, y después que hayamos buscado, a leer y a revisar. Entonces, muchachos, por favor, empiecen con a dar estos primeros pasos. Punto número 1, por ahí, el protocolo de investigación. Ese es el primer paso, tener mi protocolo de investigación. Pero obviamente, para ir haciendo el protocolo de investigación, ya tengo que empezar a buscar, tengo que empezar a checar, ¿sí? Que ya desde este momento empiezo a hacer esta búsqueda de material. Recuerden los tipos de materiales para que de preferencia acudamos a todos y cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, por favor, pónganse en contacto conmigo y yo con mucho gusto, ya sea vía correo electrónico, les voy a responder las preguntas que me hagan. Estoy para servirles y la idea es que al finalizar este módulo tengamos trabajado y listo nuestro protocolo de investigación, que hay un formato que hemos elaborado aquí en la Universidad Técnica Superior de Jalapa para que, independientemente de la disciplina, del área, cumplamos con ese requisito de protocolo de investigación. Por mi parte es todo, compañeros. Espero que esta charla les sea de mucha utilidad y les aclare muchas de las dudas que en algún momento dado podemos llegar a tener respecto de qué investigo, cómo selecciono el tema, cuál es el protocolo. El protocolo, para concluir, quiero decirles que no es un documento de muchas hojas, por favor, no es así. El protocolo es un documento corto, ¿sí? Concreto, breve. Estamos hablando de cuando mucho 6, 7 cuartillas, no más. Y ya creo que me estoy viendo bastante exagerado, porque una de las cosas que tenemos que aprender en investigación es a saber ser concretos, a saber ser breves en ese sentido. Pues bueno, muchachos, ahora sí me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.